Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Llegamos a la meta, al día final de este diplomado en partidos políticos. Para mí es un gusto de verdad enorme verles que están terminando estas sesiones. Más que una conferencia final, es como una recapitulación de los contenidos que aquí se vieron, algunas reflexiones y que podamos, pues juntos, cerrar este diplomado con algunas propuestas, ¿no? Con algunas propuestas de mejora, con alguna retroalimentación sobre el diplomado. Entonces, pues muy buenos días, qué gusto verles. Ezequiel, Carlos, César, Martín, Salomón, bueno, son quienes tienen su cámara prendida. Carlos, Dafne, qué gusto verles. Y pues bueno, pues vamos a empezar con estas breves ideas que he preparado para esta sesión final. Denme un momento. Bueno, pues en la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Estamos muy contentas de haberlos tenido en este diplomado. Fueron 48 horas ¿no? de estudio continuo. Y bueno, la verdad es que el tema de los partidos políticos no es de los más populares. Lo estuvimos viendo a lo largo del diplomado, ¿verdad? Que de entrada, pues, existía, ¿no? Históricamente ha existido un fuerte antipartidismo. Las encuestas de percepción ciudadana, de cultura política, nos muestran, ¿no? Que los partidos políticos son las instituciones, las organizaciones menos queridas de las democracias contemporáneas. Y no es casualidad entonces, ¿no? Que nos encontremos en un momento crucial para la democracia representativa. No es casualidad, ¿no? Que ante este descrédito de los partidos políticos y de la política misma, nos encontremos con olas populistas, ¿no? Con personajes que vienen de fuera, ¿no? De la clase política, los famosos outsiders. No es casualidad entonces que estén llegando estas personas y nos estén vendiendo promesas de que ellos, ajenos a la clase política tradicional, van a cambiar las cosas de manera automática, ¿no? Viene una ola también populista, con cierto desprecio a la clase política o a la élite tradicional, hablando, ¿no? De tratar de fortalecer o regresarle el poder a sus dueños originarios, al pueblo, ¿no? A esta idea de pueblo que muchas veces se utiliza pues, de manera muy abstracta, de manera demagógica, pero ahí está, ¿no? No es casualidad entonces que nos encontremos, insisto, en un momento crucial para la democracia representativa. Entonces, es por ello, ¿no? Que la reflexión acerca de los partidos políticos, el estudio, el análisis, la comprensión, resulte vital, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de la comprensión, mucho por mi querida maestra, ¿no? Hannah Arendt, que a ella le decía, eh, ¿usted es filósofa política? Y ella decía, no, yo no soy filósofa. Ya, a mí los hombres filósofos no me han dado el honor de formar en su círculo restrictivo de filósofos, pero a mí no me interesa que me llamen filósofa. Eso es vanidad, ¿no? A mí lo que me interesa es pensar, comprender. Yo soy pensadora política, porque a mí lo que me interesa no es el reconocimiento, o sea, ser adorada. A mí lo que me interesa es comprender. Y entonces me parece que es vital, ¿no? Que comprendamos qué está pasando entonces con los partidos políticos, con la democracia representativa,
que estamos tratando de inyectarle, ¿no? Algunas medicinas de emergencia por todos lados, ¿no? Candidaturas independientes, estamos también inyectando mecanismos de participación ciudadana, estamos tratando, ¿no? Al fin nos dimos cuenta de que hemos excluido históricamente, ¿no? A grupos de la población. Y estamos apenas en el siglo XXI incorporando acciones afirmativas. Estamos por todos lados, ¿no? Inyectándole, tratando de generar mecanismos de participación directa, de involucrar a la ciudadanía, porque pues esta intermediación entre ciudadanía y partidos pues no ha resultado del todo bien, ¿no? Entonces resulta fundamental reflexionar, ¿no? Y es por ello que es muy importante para nosotros este diplomado en partidos políticos, ¿no? No solamente verlo desde la perspectiva de la ley, qué es lo que dice la Ley General de Partidos Políticos, qué dice la Constitución, qué casos han llegado y vámonos, ¿no? Porque eso pues, lo podemos hacer siempre, ¿no? Pero no siempre se da la oportunidad. O sea, en cualquier momento podemos agarrar la ley general, descargarla y pues estudiarnos, ¿no? Cuáles son las reglas, lo que dice la ley, la jurisprudencia, pero no siempre se dan estos espacios colectivos de reflexión. Si bien podemos también nosotros en cualquier momento de soledad en nuestras casas ponernos a reflexionar sobre los partidos políticos, no siempre se da esta oportunidad de hacerlo colectivamente, ¿no? Y yo al menos sí aprendí mucho de ustedes en las pocas sesiones que estuvimos juntos. La verdad aprendí muchísimo de sus retroalimentaciones, de sus comentarios, de que nos compartieron sus experiencias, ¿no? Desde las diferentes trincheras en donde ustedes se encuentran. Entonces, a mí me parece que eso es lo importante, reflexionar colectivamente para comprender qué, qué vamos a hacer con los partidos políticos, cuál es su futuro, ¿no? ¿Van a desaparecer? ¿Va a disminuir su importancia? ¿Se van a debilitar? ¿O sí necesitamos fortalecerlo de alguna manera para evitar que colapse la democracia misma, ¿no? Son preguntas que evidentemente a estas alturas del partido no podemos responder de manera concreta, definitiva. Sería muy absurdo, ¿no? Pretender saber ya todo, todas las respuestas sobre el futuro de los partidos políticos, pero es importante, ¿no? Que empecemos a reflexionar y este diplomado intenta ser ese primer puente, ¿no? Con nuestra comunidad académica, con nuestra querida comunidad electoral. Entonces, pues de entrada sí es importantísimo, ¿no? Comprender, insisto, la importancia, ¿no? De la comprensión. Es vital, entonces, comprender que los partidos políticos son un fenómeno completamente moderno, ¿no? Como nos decía Giovanni Sartori, los partidos políticos, a diferencia, ¿no? De las facciones, de las sectas o de cualquier otro grupo, los partidos políticos logran vencer esas diferencias que siempre existen entre los seres humanos, lo cual es normal, lo cual incluso, como diría Giovanni Sartori, deberíamos aprender a encomiar, deberíamos estar contentos siempre que exista la diversidad, la diferencia, pero aún nos falta, ¿no? Para llegar a ese momento. Es esta cita que yo las leí en las primeras sesiones, ¿no? Que Giovanni Sartori no solamente nos habla, ¿no? De la importancia del sufragio universal y de la creación de los parlamentos, de los congresos, para que empezaran a surgir los primeros partidos políticos, sino que nos dice que esa transición de la facción, de esos grupos que históricamente han buscado el poder para beneficiarse a sí mismos, esa transición de la facción al partido político se da, nos dice Giovanni, por a través de una lenta y tortuosa transición de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia
al disentimiento y del disentimiento a valorar la diferencia, la diversidad, ¿no? Entonces, es una buena pregunta esta, me parece. En México hemos hecho esa transición ya de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento. Estamos en un momento adecuado para mostrar el disentimiento sin que tengamos alguna consecuencia. Y estamos ya en ese momento en donde valoramos el disentimiento, donde aplaudimos a quien piensa diferente. A mí me parece que todavía no. No sé qué opinen ustedes. Ahorita me comentan cuáles son sus percepciones, pero a mí me parece que todavía estamos muy lejos de valorar, encomiar la diferencia, el disentimiento, ¿no? Eh, Todavía no creemos que hay una sola idea, un solo proyecto válido para hacer política, un solo proyecto válido para resolver los problemas de la sociedad y, y tachamos, ¿no? De traidor, de enemigo, ¿no? Un poco en la lógica de Carl Schmitt que nos planteaba, ¿no? Que la política se basa en la identificación del amigo y el enemigo. Entonces, todavía seguimos en esa lógica de la política, ¿no? Pero el pluralismo, ¿no? El pluralismo político es justo eh, una idea fundamental para el surgimiento, la existencia de los partidos políticos en la modernidad, a partir del siglo XVIII, XIX, XX, y también lo es para este siglo XXI, ¿no? La idea de la pluralidad es fundamental, ¿no? Entonces, tenemos que comprender también esta pluralidad, ¿no? Entender que no hay una sola idea eh, verdadera de cómo hacer las cosas en política, no hay un solo proyecto, reconocer que nos podemos equivocar y que justo, ¿no? Es el espacio de la política, el entra de los seres humanos, como lo llama Hannah Arendt, esos momentos en que podemos contrastar ideas, ponernos a discutir, a veces sí, álgidamente, a veces con un tono de voz fuerte. Eso también es parte de la democracia, ¿no? No podemos todo el tiempo hablar cordialmente, de manera muy educada. A veces las discusiones son acaloradas y, ¿no? Autores como Ernesto Laclau o Chantal Mouffe, que son autores que defienden la democracia radical, nos dicen que a veces para llegar a ciertos fines políticos, a veces es necesaria una discusión muy álgida, muy ruda, ¿no? En términos coloquiales. Entonces, también eso hay que ver, hay que entender que es parte de la democracia. También tenemos que poner en tela de juicio, ¿no? La polarización. Hablamos muy seguido, ¿no? Ya un lugar común, no, es que estamos muy polarizados, la polarización, no sé qué. Tal vez sea, ¿no? Una etapa previa a esa transición de la que nos habla Sartori para llegar a encomiar la diferencia. Entonces, desde otras visiones epistemológicas, resulta que la polarización pues no es tan negativa, ¿no? Resulta que nos estamos eh, enterando de que existen otras personas, de que existen otros proyectos y ahorita nuestra primera reacción es enojarnos ante lo diferente. Entonces, pudiera ser una etapa previa, no lo sé, tenemos que seguir pensando juntas, juntos, qué significa esto, ¿no? Lo peligroso es cuando esta polarización es provocada de manera pues, maquiavélica, ¿no? De manera manipulada por grupos de interés ajenos al interés de la democracia, al interés de la paz social, de la armonía. El problema es cuando esta polarización, ¿no? Es como prender una llama, ¿no? Encender el cerillo. Hay personas que están buscando prender hogueras para calentar los humos y poner en disputa a las sociedades, ¿no? Hay muchos teóricos políticos, politólogas, politólogos, científicos sociales que sostienen que ese es uno de los propósitos, ¿no? De, de los rusos, ¿no? Que hackearon las elecciones
de 2016. Bueno, no sacaron las elecciones, es muy irresponsable decir eso, ¿no? Pero intentaron influir en las elecciones de 2016 en Estados Unidos con Donald Trump y lo han intentado hacer en otras democracias y las hipótesis, todo esto son hipótesis, como ustedes pueden ver, porque no hay estudios contundentes, ¿no? Las hipótesis son de que el propósito simplemente es ponernos a pelear en las democracias, ¿no? Que ya están en transición o con cierto grado de consolidación, ¿no? Desestabilizar, poner a temblar, ¿no? Pero justo en estos momentos de crisis de la democracia es cuando se ponen a prueba las instituciones, ¿no? Es justo el momento en que se pone a prueba la división de poderes, la resistencia de las instituciones. Y la verdad es que sí tenemos que aprender a poner las cosas en su justa dimensión. No podemos caer en estas campañas maniqueístas, ¿no? En toda América Latina corre el fantasma de Hugo Chávez, de todo lo que tenga que ver con izquierda. Es un reduccionismo y una simplificación de lo que implica, ¿no? Cualquier candidatura de izquierda. Entonces ya hay una narrativa, ¿no? Que bueno, tanto de izquierda como tanto de derecha hay narrativas muy peligrosas, muy reduccionistas, muy simplificadoras, ¿no? Entonces, hay que aprender, a mí me parece que eso es fundamental, aprender a poner las cosas en su justa dimensión, no porque nos caiga mal el presidente X o la candidata Y o el partido Y, ¿no? Vamos a cometer deshonestidad intelectual, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil porque todas y todos tenemos sesgos, todas y todos tenemos preferencias políticas, nuestro corazoncito, ¿no? Todas y todos lo tenemos. Entonces, a veces es muy difícil, ¿no? Que estos sesgos no empañen nuestro análisis político, pero si lo que nos interesa es lo académico, ¿no? Eh, tendremos, ¿no? Que caminar, como diría Hannah Arendt, sin asideros, ¿no? Eso es lo que intenta ella. Y ella incluso fue muy repudiada por su misma comunidad judía, ¿no? Cuando escribe este libro de Eichmann en Jerusalén. ¿Necesito 200? Aquí está, es este, ¿no? Este se lo recomiendo muchísimo. Decía, pues, que como pues agarrar un salón pequeño, pues. Ahorita por el tema COVID, no. Ezequiel, creo que este dato. Entiendo, aparte que el 1,5 metros cuadrados. Ahí lo pongo. Listo. Les recomiendo mucho este libro de Hannah Arendt, que se llama Eichmann en Jerusalén, y que a ella, ¿no? La invita el Washington Post, me parece que, bueno, un diario de mucha relevancia en Estados Unidos, a escribir un artículo, un reportaje sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén, que fue uno de los responsables de la solución final, ¿no? Del holocausto en Alemania, uno de los militares de Hitler, y ella era judía, ella escapó de Alemania, escapó de Francia, estuvo exiliada el resto de su vida en Nueva York, fue apátrida por más de 20 años, ¿no? Imagínense qué es eso de vivir de manera apátrida, ¿no? Yo en algún momento viví por una situación personal, ¿no? 6 meses en Canadá y se siente una angustia terrible, ¿no? No tener el respaldo de tu comunidad, de tu familia, de tu estado, ¿no? Y eso que pues yo no tenía no estaba escapando de ninguna tragedia, ¿no? Y se siente se siente alguna angustia. No puedo imaginar, ¿no? Todo esto, lo que personas eh, que van escapando de situaciones bélicas de sus países, ¿no? Que se vuelven apátridas y no son aceptados en otros países más estables. Pero en fin, ella escribe este libro y intenta ir sin asideros a pesar de su historia, a pesar de su pasado, y es cuando hace este concepto que hoy es muy famoso, ¿no? De la banalidad del mal, porque básicamente su comunidad judía estaba argumentando, ¿no? Que Eichmann, que Hitler eran la misma encarnación de Satanás, ¿no? Del mal. Y Hannah Arendt intentaba comprender, y lo que ella
observa al estudiar el juicio, al estudiarlo a él, ¿no? Y de entrada critica, ¿no? Los que se llevaran a esta persona sin ningún proceso, ¿no? De Argentina a Jerusalén, y después, pues todas las debilidades, ¿no? De las garantías, no hubo todas las garantías del debido proceso. Además, pues los jueces eran parte, ¿no? Eran judíos mismos que habían sido víctimas. Entonces, bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Pero lo que ella nos dice es que no es que Eichmann hubiera sido el mal, la encarnación de Satanás, del mal absoluto, ¿no? Y todas las personas en Alemania que cumplieron las órdenes de Hitler, sino que hubo una banalización de la maldad, ¿no? Se burocratizó, ¿no? Aquí, me acuerdo de Carlos, que nos ha estado recordando muy seguido aquí, ¿no? Los problemas de la burocratización, de normalizar la violencia, ¿no? Pues así como hoy hablamos, ¿no? De la normalización de la violencia y de malas prácticas, pues así Hannah más o menos habla de la banalidad del mal, de cómo hacer el mal se vuelve una práctica burocrática cotidiana que escapa a la reflexión y a la autoconciencia de los seres humanos, ¿no? Y no es que realmente sean seres bestias, ¿no? Como quería plantearse de alguna manera. Y entonces, cuando ella publica esto, se le van encima, ¿no? Fue muy repudiada. Pero entonces ahí es donde debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos realmente comprender? ¿Queremos contribuir de alguna manera a que entendamos los problemas más graves de nuestras sociedades democráticas? ¿O simplemente queremos saber la técnica, ¿no? Es decir, queremos ser técnicos, no me interesa todo ese rollo, a mí lo que me interesa es aprender para litigar, ganar dinero, lo cual pues es válido si ese es su propósito, ¿no? La pregunta es si eso realmente aportaría mucho a la sociedad, a la crisis en la que nos encontramos, ¿no? A mí solo me interesa saber la técnica, ser técnico y saber por dónde entrarle en caso de que quiera impugnar, saber, o sea, cualquier propósito que ustedes tengan es válido, simplemente tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Para qué queremos la información que obtenemos en estos diplomados, ¿no? Estos aprendizajes y conocimientos colectivos que estamos adquiriendo. Pero en fin, entonces lo importante aquí es tratar de comprender la plural y tratar de seguir fomentando la pluralidad, ¿no? La existencia de partidos políticos tiene que ver con este reconocimiento de la pluralidad, ¿no? Entender, insisto, que todas y todos somos únicos, somos diferentes. Y justo aquí Hannah Arendt nos decía también, ¿no? Que ¿por qué no hemos comprendido qué es la política hasta estos momentos? ¿Por qué no podemos dar una respuesta filosóficamente válida a lo que es la política? Y decía ella, porque seguimos hablando en todas nuestras obras de filosofía, de teoría de ciencias sociales, del hombre en singular, ¿no? Así como en zoología solo existe el león, ¿no? Para hablar de los leones. Así estamos, ¿no? Tratando de entender la política a partir de la idea del hombre en singular, como si todas, todos, todes fuéramos iguales. Y eso ha sido para esta filósofa política, esta pensadora política, un problema fundamental. No hemos alcanzado el nivel de complejidad en la filosofía política para entender de qué va la filosofía política, porque no queremos aceptar, ¿no? Que somos distintos. Incluso hay muchas resistencias, ¿no? Hablar las mujeres, los hombres, a poder en el lenguaje reiterar que existen otras visiones del mundo, ¿no? Resistimos, nos enojamos, es que se vuelve más complejo. Pues claro que se vuelve más complejo, ¿no? Y a mí me parece eso fundamental, entender que la democracia pues lleva anclada la idea de la misma complejidad. Si quisiéramos que las cosas fueran más sencillas, menos complejas, pues ahí está, ponemos un dictador, un tirano, un monarca, y que él decida todo. ¿Para qué nos estamos peleando? Que decida todo y más fácil, ¿no? La toma de decisiones
y esto nos lo dijo Robert Michels, ¿no? Al estudiar los partidos políticos, la toma de decisiones se vuelve mucho más eficaz, mucho más sencilla cuando es tomada por una, dos, tres, un grupo reducido de personas. Y es por eso que todas las organizaciones y los partidos políticos tienden a la oligarquía. Entonces, la pluralidad, la democracia implica niveles de complejidad, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los retos que enfrentan los partidos políticos? Ahorita me comparten su punto de vista. A mí me parece que sigue siendo un reto todavía muy importante la democratización en su interior, en el interior de los partidos políticos, la democracia interna. Han habido muchísimos avances. A mí me parece que, aunque en teoría, ¿no?, los partidos políticos tendrían que ser capaces de resolver por sí mismos sus principales problemas, siguiendo su principio de autonomía y autoorganización. Lo cierto es que es preferible, ¿no?, que recurran a las autoridades jurisdiccionales para resolver sus conflictos internos, y ha sido muy importante, ¿no?, la existencia de diferentes mecanismos para resolver estos conflictos y para tutelar los derechos de las militancias, pues la intervención, ¿no?, de las autoridades jurisdiccionales. Pero lo ideal sería que no intervinieran, ¿no?, que no intervinieran las autoridades en estos conflictos y que pudieran por ellos mismos resolverlos, ¿no? Es un proceso paulatino que van a tener que ir aprendiendo a hacer los partidos políticos. Hablábamos, ¿no?, de los mecanismos alternativos de solución de controversias como una de las muchas cuestiones que se pueden implementar para promover, ¿no?, que no llegue esto hasta la sala superior los asuntos de los partidos políticos. Entonces, ese es uno de los principales retos, que se incluya efectivamente a las mujeres y otros grupos históricamente discriminados, no solamente que entren al partido o que puedan acceder a cargos de elección popular, sino que también ocupen espacios directivos en los partidos políticos, ¿no? Tenemos cifras eh, de idea internacional que nos dicen que el 70% de las mujeres se encuentran en las bases. Solo un 20% de mujeres está cercana a la cúpula, a las cúpulas partidistas, pero estas siguen siendo ocupadas por hombres. Entonces, hay varias sentencias ya, varios criterios del Tribunal Electoral que reconocen, ¿no?, que deben de incorporarse mujeres incluso en las presidencias, en las secretarías generales de los partidos políticos, aunque sean cargos unipersonales, se debe de postular ya sea un hombre y una mujer a la presidencia y a la secretaría general, o viceversa, ¿no?, una mujer y un hombre, pero debe de haber ahí alternancia. Entonces, eso es lo que tendremos que estar observando en las próximas elecciones internas de partidos políticos. Necesitamos también pensar en otras cuestiones que son vitales para fortalecer la democracia interna, como es la reelección. La reincorporamos en nuestro régimen político a partir de 2014, pero los críticos nos dicen que está descafeinada esta reforma porque sigue habiendo un candado. Las personas no pueden aspirar a la reelección si no son nominadas por los mismos partidos políticos por los cuales ingresaron, siempre que no renuncien a este, ¿no?, en la primera mitad del ejercicio del cargo público. Entonces, aquí hay un candado que descafeína esta reforma porque la idea de la reelección es que las candidaturas dependan de la ciudadanía a través de elecciones primarias, a través de una rendición de cuentas, de una evaluación del trabajo de las personas, de los representantes populares, y que no dependa del partido político, ¿no? Entonces, actualmente la reelección sigue dependiendo de si el partido político te quiere lanzar a la reelección o no. Y esto tendría que ser una decisión de la ciudadanía o de la militancia. Entonces, ahí tenemos un gran reto
porque de lo contrario la reelección no va a cumplir el propósito para el cual fue implementada. Tenemos otro tema que es fundamental para los partidos políticos, que ustedes estuvieron analizando sobre sus prerrogativas, el financiamiento, el dinero ilegal. A mí me parece que el Instituto Nacional Electoral ha hecho un extraordinario trabajo después de la reforma de 2014. Imagínense la chamba que le toca fiscalizar todas y cada una de las candidaturas que existen en este país. En cada rincón del país debe ser fiscalizado por el INE. Entonces, se han implementado sistemas tecnológicos, programas pues, que facilitan esta tarea y que pues, han permitido, ¿no?, un mayor control del dinero. Pero evidentemente hay una gran cantidad de dinero que todavía no puede ser rastreado, que no puede ser fiscalizado. Todo ese dinero que se va moviendo en efectivo y que no sabemos de dónde viene, ¿no? Y que no es posible fiscalizarlo todo. Entonces, gran parte de este dinero sigue siendo muy probablemente del crimen organizado, de grupos que no deberían de aportar a los partidos políticos. Todavía eso es un reto, porque lo que tendríamos que garantizar las autoridades electorales es la igualdad de oportunidades, y en muchos lugares, ¿no?, influye estos dineros que se dan de manera escondida y con dinero en efectivo, ¿no? Porque las reglas de nuestro sistema electoral es que todo se haga, ¿no?, a partir de transferencias bancarias o cheques nominativos, ¿no? Nada de en lo oscurito, ¿no? Y ustedes ya lo discutieron, pero fue así, ¿no? Como a muchos partidos políticos, bueno, recientemente, ¿no?, a un partido político se le negó su registro porque muchas aportaciones fueron hechas con esta aplicación Clip, ¿no? Y no querían revelar quiénes eran los aportantes. En fin, entonces ese también es uno de los grandes retos que tenemos por delante, el control del dinero. Y bueno, eso está, que tenemos que reconocer que está muy relacionado y muy ligado con un problema estructural en nuestro país, que es pues la desigualdad económica, que es la presencia del crimen organizado en nuestro país, del narcotráfico. A veces es el elefante, ¿no?, en la habitación del que nadie quiere hablar. Pensamos que no es un tema que nos compete, porque esto es democracia procedimental, organización de elecciones, pero ya hemos tenido casos, ¿no? El de Michoacán, en las elecciones del año pasado, en donde hubo un fuerte debate de si la intervención de grupos organizados debía o no anular elecciones. Entonces, ahí tenemos un problema. Si bien no es la competencia de las autoridades electorales resolver ese problema, tenemos que reconocer que hay una relación muy estrecha entre lo que ocurre en cuanto al dinero de las campañas, al financiamiento, y la realidad socioeconómica de nuestro país, ¿no? Entonces, no podemos, desde mi perspectiva, concentrarnos únicamente en avanzar en el tema electoral, sino que tendríamos como ciudadanos y ciudadanas también no quitar el dedo del renglón en otros temas que son fundamentales, ¿no? Pero bueno, eso es de mucha complejidad, pero debemos de seguir ahí. Y finalmente, quisiera mencionar el tema de la ética. Vemos un gran déficit ético en los partidos políticos. Ellos son los que, a partir del proceso político, del proceso dialógico, toman las decisiones de las reglas del juego, y son los primeros en romper estas reglas, en traicionar estas reglas o cometer acciones que están en el límite de la ilegalidad, ¿no? Y con esto boicotean la democracia constantemente, permanentemente, con malas prácticas, ¿no?
Todas y todos conocemos malas prácticas en la materia, a lo mejor tenemos amistades que trabajan en campañas o que son testigos directa o indirectamente de estas malas prácticas. Sabemos que todavía no hay compra de voto, que todavía hay muchas malas prácticas para manipular la voluntad ciudadana el día de las elecciones. Y entonces debemos de trabajar en la ética pública, en la ética ciudadana, en pedagogía pública. El día de mañana estaremos en un evento al cual están todas y todos invitados, en la Escuela Judicial Electoral, un evento con animal político, creo que es a las 11 de la mañana, que se llama Del Pleno a la Plana, y voy a estar su servidora con otros 2 colegas discutiendo el tema de la reforma electoral. Y ayer estaba también preparando mis notas, además de para esta sesión de hoy, para la de mañana, y algo que me gustaría, ¿no?, mencionar el día de mañana es que este tema que a mí me parece fundamental, de qué tendríamos que reformar, pues nuestro modelo de comunicación política, ¿no? Si bien actualmente el hecho de que las redes sociales no estén reguladas, eso no, en la ley, no implica que los partidos, los actores puedan hacer lo que quieran en redes sociales. Ya vimos la polémica que se generó, ¿no?, por un tuit de una diputada federal de Morena, que por cierto, en mi opinión personal, fue una extralimitación del criterio de sala especializada. Vamos a ver qué dice sala superior al respecto. Pero, más allá de eso, me parece que nuestro modelo de comunicación política necesita revisarse, ¿no? Yo soy muy crítica de que sigamos pensando que con la regulación en radio y televisión, garantizando el monitoreo que se hace en todos los centros de verificación y monitoreo en todo el país de las señales de radio y televisión y monitoreando a los espacios noticiosos, vamos a garantizar el principio de equidad de la contienda, cuando ya los partidos políticos, la sociedad, nos estamos comunicando con otras lógicas que van más allá y superan la radio y la televisión, ¿no? Entonces, hace unos días revisaba el proyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral para 2023, y eso que no estamos en proceso electoral para 2023 federal, solo tendremos elección en Estado de México y en Coahuila, los últimos bastiones del PRI. Vamos a ver qué sucede, va a ser muy interesante, pero no es la misma magnitud de los procesos electorales que tuvimos en 2021, y aún así, en año no electoral, se tiene presupuestado cerca de 60 millones de pesos para el monitoreo en radio y televisión, ¿no? Porque tenemos toda esta infraestructura creada a partir de la reforma de 2007. ¿Y saben cuánto está presupuestado para promoverla en cívica? La, la Estrategia Nacional de Educación Cívica, como 17 millones. ¿Por qué seguimos gastando 60 millones de pesos en un año no electoral para vigilar que las televisoras cumplan con la pauta, cuando las mexicanas y los mexicanos con acceso a Internet solo pasamos 2 horas en promedio en la televisión sin Internet? ¿Cuándo pasamos más de 8 horas diarias en Internet sin televisión? Entonces, no sé, son preguntas que yo me hago, que muchos nos podemos hacer, porque siempre estamos hablando, ¿no? No, es que en los partidos políticos falta ética, que falta que la ciudadanía presione más a los partidos, falta cultura cívica, cultura ciudadana, pero pocas veces ponemos atención en lo que estamos invirtiendo, porque es una inversión, la educación, la cultura cívica. ¿Cuánto estamos invirtiendo en promover la Estrategia Nacional de Cultura Cívica? Me parece, podríamos hacer análisis de otros rubros, ¿no? Y ojo, algunas personas, publiqué esto en Twitter, algunas personas, amigos míos de que trabajan en el INE, como que se me prendieron, se enojaron,
Yo no estoy cuestionando al INE, ¿no? Porque sí ha sufrido muchos ataques el INE injustificadamente en los últimos años. Ojo, el INE, al presupuestar esto, pues está cumpliendo con su mandato constitucional y legal. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el INE deberá contar con, con todos los recursos humanos, materiales, técnicos para hacer este monitoreo. O sea, no es una cuestión del INE que esté presupuestando esto, sino que tendría que ser una cuestión que las y los legisladores tendrían que revisar, ¿no? Entonces hay que hacer esa aclaración, ¿no? No es que el INE esté gastando en cosas absurdas y que no tendrían que ir. O sea, sí es para mí un absurdo, pero no es porque el INE así lo quiera, él está cumpliendo con un mandato constitucional y legal. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De cosas que desde mi perspectiva tendríamos que dimensionar, porque yo insisto, no hay foro, no sé ustedes si lo han notado, pero no hay foro académico, de debate, en donde alguien no concluya, es que falta cultura cívica o falta ética. Pero ¿cuánto dinero estamos invirtiendo en eso? ¿Qué estamos haciendo? Imagínense tener más presupuesto para simular elecciones en las primarias, en las escuelas, en los mercados, para llevar democracia a más lugares, ¿no? Para socializar esto con los niños, niñas. Vi que en uno de los rubros también del presupuesto solo se destinaban 8 millones a promover la participación de niñas, niños, jóvenes, adolescentes. 8 millones frente a los 60 millones que se envían al monitoreo de radio y televisión. Gastamos más en vigilar que en educar a nuestra ciudadanía, ¿no? Entonces eso habla muchísimo de los problemas de cultura cívica, de ética, de malas prácticas que todavía tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí cerraría esta reflexión y abriríamos un espacio para sus reflexiones, comentarios. También pueden contarme qué les pareció este diplomado. Pueden hacer cualquier retroalimentación, tanto positiva como negativa. Todas las críticas nos van a servir mucho para mejorarlo. Entonces, yo les cedo el micrófono a ustedes ahora. Buen Hola, día, maestra. Creo que se apagó tu micrófono, maestra. ay, sí, discúlpame. Hola, querido Carlos, te escuchamos. Ah, Muy buenos días. igualmente, maestra. Pues primero que nada, agradecerle a la Escuela Judicial Electoral este significativo esfuerzo de educación a distancia que es muy importante y relevante, y en particular este diplomado de los partidos políticos y de justicia intrapartidaria. En alguno de los módulos tuve oportunidad de interactuar con alguno de los catedráticos, señalando o aportando sobre el tema de las agrupaciones políticas, tanto las nacionales como las estatales. Veo que no, en la estructura no está contemplado un módulo que estudie este tipo de asociaciones. Me parece que sería interesante y relevante que se pudiera incluir, maestra, para decirle a nuestros amigos de la Escuela Judicial, uno de los módulos que aborde el tema de agrupaciones políticas nacionales, agrupaciones políticas estatales, y no verlas como partidos chiquitos, porque no son precisamente partidos chiquitos, sino son como pasos previos para quienes deseen constituirse en el futuro como partidos, o inclusive no necesariamente constituirse como partidos, sino quedarse en el nivel de agrupación política, ya sea estatal o nacional. En algún círculo estábamos comentando de que la estructura básica del país en materia de geografía política son los municipios.
Así como tenemos agrupaciones políticas nacionales, agrupaciones políticas estatales, ¿por qué no pensar en agrupaciones políticas municipales? Porque, pues, si lo vamos en los 3 niveles que tenemos de gobierno, los 3 niveles. Y otra cuestión muy importante, ya lo contempla la ley. Las agrupaciones políticas, uno de sus propósitos es el de la educación cívica. Y efectivamente acabas de señalar un punto nodal. Se invierte más en supervisión o en otras actividades que nos parece que no tienen la prioridad que sí debiese tener la formación, la capacitación, la educación ética y cívica. Y yo creo que entre más instituciones tengamos abocadas a la ética, al civismo y a la participación política responsable, creo que en ese sentido estaríamos contribuyendo a combatir uno de los males mayores de nuestro país, no solo del mundo de la política, que es la corrupción. Que no solo sean escuelas y universidades, que no solo sean los partidos políticos, que sean agrupaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que ampliar ahí mucho el espectro e invertir efectivamente, me parece que es una inversión productiva para la sociedad, invertir en inculcar los valores éticos, cívicos, morales, porque si esa es una falencia y es un diagnóstico generalizado por tirios y troyanos, tanto de izquierdas, derechas y centros, pues no veo que estemos haciendo un esfuerzo conjunto en ese sentido. Nos vamos mucho por las formas, por procedimientos, pero la esencia y la sustancia que ya tenemos diagnosticada, y yo diría sobrediagnosticada, todos coincidimos que la corrupción es un problema grave. Pues invirtamos en el antídoto para que esta situación de la corrupción vaya disminuyendo y diluyendo y desapareciendo en algún momento de nuestra historia colectiva, ¿no? Por otro lado, también mencionas que es relevante el tema de la tolerancia a la opinión diversa y que la escena política sea una escena cada vez más civilizada en el debate y dejemos al lado las conductas de violencia. A lo mejor nuestra transición ha sido lenta, maestra, compañeras y compañeros. Si miramos el siglo pasado en nuestro país, pues estos diferendos de opinión política llevaba a sacar el revólver, la pistola y ajustar cuenta ahí mismo. Si ustedes leen o leemos en la literatura sobre los hechos de la política del siglo pasado, prácticamente todo senador y diputado que se dignara en llamarse como tal cargaba una pistola en el cinto o aquí al lado del pecho, porque era una manera de resolver algunas diferencias en la escena política. Eso ya lo hemos ido dejando, sin embargo, sigue habiendo violencia, ¿no? Es innegable. Sobre todo, ya no tanto que los diputados o los senadores vayan armados o los presidentes municipales, sino ya vemos que los grupos de delincuencias organizadas son los que están ejerciendo la violencia y pues hay que mencionar la violencia política de género contra las mujeres, que esa, pues la estamos enfrentando, pero así como que esté a punto de desaparecer, no lo veo. Sigue habiendo muchas conductas de violencia en todos los matices que tiene la expresión de violencia. Entonces, sí tenemos que construir espacios cada día más civilizados de aprender a cohabitar con el que piensa distintos a nosotros, porque además es parte de la naturaleza humana también la diferencia, ¿no? Entonces, no hay necesidad de llevarla al encono de la agresión. A lo mejor tú mencionabas algunos autores que dicen que el debate ríspido, pero con argumentos, me refiero a la rispidez, detona el que podamos construir consensos positivos para la sociedad. Y vale, está bien, que sean los parlamentos, que sean los congresos, que sean las asambleas, y sin insultarse, decirse de todo,
argumentar y contraargumentar y que sean sesiones largas, está bien, pero no violencia, eso es muy importante, porque lo que pasa ahí, pues luego se va hacia afuera en la vida comunitaria y ahí es donde vemos que se distorsiona la convivencia pacífica. Que los partidos políticos tienen muchas distorsiones, sí, que se han burocratizado también, creo que hay que revisarlos, mejorarlos, creo que es un proceso constante, maestra. Yo creo que no hay reformas definitivas en este escenario que vivimos de la acción política. Yo creo que más bien habría que pensar, maestra, compañeras, compañeros, en institucionalizar que cada cierto tiempo revisemos nuestro marco normativo y de la vida de los partidos. Aunque nos parezca que vamos bien, no está de más revisar, así como, si me permiten la comparación, como con los vehículos o los aviones. Cada cierto kilometraje o cada cierto número de horas hay que revisarlos. Aunque el vehículo o el avión estén bien y aparentemente estén bien, necesitan de mantenimiento. Así las instituciones. Y en el ámbito político, los partidos políticos y otras organizaciones que participen en política, hay que revisarlas, hay que optimizarlas, hay que actualizarlas, hay que mejorarlas. Creo que la Escuela Judicial está haciendo una aportación importante, agradezco mucho y ojalá sigan por esa misma senda y creo que es parte de este proceso, de ir mejorando, actualizando, perfeccionando, creciendo dentro de la civilidad y siempre con un enfoque positivo. Es cuanto, muchas gracias, maestra. Hombre, gracias. Al contrario a ti, Carlos, vamos a escuchar ahorita hago un par de comentarios sobre lo que nos dijiste, porque ya tomamos en cuenta tu propuesta de agrupaciones y ahorita te enseño, te muestro cómo sí tomamos en cuenta sus opiniones. Vamos a escuchar ahora a nuestra querida Erika Periáñez. Siempre tengo problemas para pronunciar tu apellido, perdóname, Erika. Gracias, maestra Tello. Pues muy buenos días a todas, a todos, a todes y agradecer, me sumo al agradecimiento del estimado Carlos de agradecer a la Escuela Judicial todo este ejercicio pedagógico que está haciendo en la construcción de ciudadanía, ¿no? No quisiera ser repetitiva, coincido con todos los puntos, tanto de usted como del compañero. Y aunado a o parte de la democratización de los partidos políticos incluye también la formación de cuadros plurales, diversos. Ahora estos criterios jurisdiccionales que están mandatando pues la inclusión en candidaturas de los diversos sectores de la población histórica, estructuralmente vulnerados, subrepresentados. Y creo que la retórica de los partidos políticos en cada proceso electoral es la misma. No hay cuadros, no encontramos perfiles, pero no los han formado. Ahorita, por ejemplo, en Tlaxcala estamos en la constitución de partidos políticos locales. Yo he asistido a las reuniones de estas organizaciones ciudadanas y la base son mujeres. En las campañas políticas encontramos a las mujeres, pero transitar de esa militancia a la candidatura es ahí donde es el cuello de botella y desde luego que hay muchos factores estructurales, entre ellos esta reforma tan importante de violencia política contra las mujeres en razón de género, que ustedes tienen cursos especiales sobre esa temática, pues vale la pena refrendarla mucho con los partidos políticos porque son ahí las principales o los principales espacios donde se violenta a las mujeres, ¿no? En los procesos pasados a partir del 2021 y ahora en 2022 a través de impulsos de organizaciones ciudadanas de mujeres se logró que se pidiera como criterio la famosa 3 de 3 contra la violencia en las candidaturas, ¿no? Que no hubiera deudores alimentarios, que no hubiera acosadores y agresores sexuales, que no hubiera violentadores y esto tiene como fin pues mejorar la calidad de la representación. No obstante, a mí me sorprendió mucho recientemente pues esta postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque pues dice que atenta contra los derechos político-electorales de las personas, pero habría que ir buscando ahí un balance porque de lo que se trata es de pues mejorar la representación y yo coincido que no pudiéramos tener en el poder a una persona que no es capaz de garantizar los derechos humanos de las personas que dependen de él, ¿no?
Y la reforma de paridad en todo ya mandata integrar órganos paritarios en los partidos políticos, ¿no? Hay resistencias, muchas resistencias para que las mujeres puedan estar en esos espacios de poder, pero ya no estamos en acciones afirmativas, ya estamos en la paridad, y lo que toca ahora pues es a través de leyes secundarias seguir reforzando todo este andamiaje que permita dar cumplimiento a lo que establece la Constitución. Ya las cuotas se acabaron afortunadamente para las mujeres, estamos en la era de la paridad entendiendo el 50 como el piso mínimo, y estamos en la era de las cuotas para aquellos otros sectores de la población, juventudes, por ejemplo, aquí en nuestra entidad, afortunadamente en otras ya está reconocido el voto extraterritorial, el voto para personas adultas mayores, población LGBTTIQ+, pero no solo es darles la cuota, es generar las condiciones para el acceso efectivo. Nosotros aquí en Tlaxcala, en el OPLI, impulsamos la cuota para juventudes, pero les decíamos a los partidos, a ver, queremos una fórmula en las primeras 3 pluris. Pues ahí estaba el problema, ¿no? Queremos una fórmula dentro de los primeros 4 lugares de planilla. Pues ahí estaba el problema, ¿no? Y si a eso le agregamos la categoría de mujer, pues ser joven y ser mujer es doblemente complicado, y así en esta interseccionalidad con las categorías que se les puedan ir sumando, ¿no? El tema indígena es un tema pendiente. La reforma del 2019 dice que pues los ayuntamientos deben de tener representación la comunidad indígena en los ayuntamientos, y ahí falta robustecer mucho este andamiaje, y siguen siendo los partidos políticos los principales vehículos de acceso a esos espacios, y pues la importancia de democratizar y este tema de la formación de cuadros, porque es responsabilidad de ellos, exclusivamente de ellos, formar sus cuadros para que pues a las mujeres no solamente ahora, por mucho que hagamos bloques de competitividad y que se cuide la paridad horizontal, vertical, alternancia, bloques y todo lo que se le quiera poner, siempre van a lograr sostener una candidatura de mujer para que no se les caiga una de hombre. O sea, todavía ese es lamentablemente el criterio, ¿no? Hay algunos OPLES que han avanzado en estos criterios de oportunidad, porque pues sí hay bloques, pero los municipios digamos, con mayor representatividad poblacional, electoral, presupuestaria, o las variables que se le puedan incluir, pues ahí siguen postulando a hombres, ¿no? Entonces, pues hay un gran reto, digo, las mujeres somos más de la mitad de la población, y creo que la reforma de 2020 de violencia política y la anterior de paridad de 2021 están muy recientes, pero son un gran salto cualitativo para la presencia en más de la mitad de la población en esos espacios públicos y políticos. Y desde luego lo que decía el compañero también, la violencia en general, ¿no? La violencia que ha estado muy presente en los últimos procesos electorales, que pues es el contexto en el que vive el país, ¿no? Ahí también hay un gran reto interinstitucional, y solamente cerraría con este tema de la construcción de ciudadanía, la educación cívica, ¿no? Corresponde a nosotros por mandato constitucional, los OPLES nos compete la educación cívica, pero ¿qué haces cuando tienes que pelear un presupuesto para operatividad? Y entonces tenemos un Estado que brinda educación cívica con toda la ideología que se proponga impartir, ¿no? El hecho de que sean ciertas autoridades quienes tengan la competencia de brindar herramientas para la construcción de educación y cultura cívica para poder tener una ciudadanía activa, pues sigue siendo un gran pendiente de este país. Pues yo agradezco mucho este curso y espero volvernos a encontrar en otros más. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, consejera Erika, por compartirnos estas importantísimas reflexiones. Voy antes a hacer comentarios de lo que nos mencionaba Carlos, y ahorita regresamos con las reflexiones de la consejera. Nada más les quiero compartir esto para que vean que sí tomamos en cuenta lo que aquí nos van diciendo, porque en alguna sesión que estuvimos aquí, Carlos, sí mencionabas este tema de las agrupaciones, y se nos pidió justo, ¿no?, recientemente revisar
los contenidos de nuestros diplomados. Yo soy su servidora, soy la coordinadora académica de este diplomado, y con observaciones de mi querido colega Luis Octavio Vado, hicimos, ¿no?, algunas modificaciones al programa para las siguientes ediciones. Y mira, aquí al menos mi propuesta fue incluir un módulo de 2 horas para hablar, ¿no?, sobre agrupaciones políticas, porque tienes toda la razón, existe una obligación, ¿no?, tanto a nivel local como nacional, federal, de registrarlas, pueden colaborar con los partidos políticos en los procesos electorales, y no está contemplado aquí, ¿no? Y además, pues son como un primer eslabón para la creación de partidos políticos. Entonces, quería enseñarles, ¿no?, que lo que ustedes aquí nos van comentando, si vamos tomando nota, ¿no? Aquí también estoy promoviendo, ¿no?, agregar un módulo también de 2 horas para hablar de otras funciones que también tienen los partidos, como es esta promoción de la cultura cívica y la participación ciudadana, un poco haciendo alusión a lo que nos mencionaba la consejera, para que se formen cuadros, ¿no? También tienen la obligación de crear cuadros en su interior, ¿no? Y cuánto presupuesto se le destina al liderazgo y participación política de las mujeres, por obligación el 3%, y aún así no cumplen con ese porcentaje. Entonces, pues todavía hay muchos retos por delante. Entonces, bueno, yo creo que también un poco hablando, ¿no?, de la reforma y estos intentos de eliminar, bueno, esto ya lo voy a cerrar, pero para que vean que sí los tomamos en cuenta, ¿no? Así que sus opiniones sí son importantes para la Escuela Judicial Electoral. Entonces, también pensando en la reforma, ¿no?, en la existencia de los OPLES, de los tribunales electorales locales, que son fundamentales para promover la cultura cívica, ¿no? La consejera nos recuerda que esto es una de las atribuciones que sí están en los OPLES, ¿no?, todavía, pero dijo algo fundamental, ¿no? ¿Cómo se va a promover la cultura cívica cuando apenas se está ganando presupuesto para operar, para organizar elecciones, para lo básico? Eso es un problema gravísimo, ¿no? Todavía se quiere seguir recortando el presupuesto y se propone eliminarlos, ¿no? A mí me parece que los OPLES en cada una de las entidades federativas son espacios fundamentales para la política, para la deliberación. Simplemente cómo funcionan las sesiones de las comisiones, sesiones del Consejo General, de los OPLES, del INE, y es llegar a acuerdos, a consensos, es discutir, ¿no? Esto de hacer política, de poder, si bien hay disensos, llegar finalmente a acuerdos, ¿no? Yo creo que nunca había estado como protagonista, ¿no?, en un proceso deliberativo, como hace recientemente su servidora estuvo en los trabajos de la declaración sobre los derechos político-electorales de la comunidad LGBTIQ+. Estábamos personas expertas de 15, 16 países de América Latina, y de verdad fue un ejercicio muy, muy enriquecedor. 3 días, evidentemente no estábamos de acuerdo en todo, en cuestiones así de cómo le vamos a nombrar, con todas las siglas LGBTIQ+, agregamos la A, no la agregamos, utilizamos otras siglas, ¿no? Y obviamente hubo discusiones muy álgidas, muy acaloradas. Yo, la verdad, en lo personal, soy muy apasionada de las discusiones, ¿no? Por eso estudié ciencia política. Entonces, ¿no? Hay una vocación ahí por dialogar, por persuadir a mis semejantes para lograr acuerdos, lograr la toma de decisiones colectiva. La verdad es que en lo personal fue un ejercicio tan enriquecedor, y te das cuenta, ¿no?, de la importancia de que existan en todo el país estos espacios, estas instituciones donde se den estos ejercicios deliberativos, ¿no? Entonces, a veces decimos, chin, ya se están peleando, ya están discutiendo, pero es parte del proceso democrático. Entonces, por eso, y entre otras razones, ¿no?, me parece que los OPLES deben de permanecer
porque además son los únicos que conocen el contexto específico, ¿no? En Tlaxcala, por ejemplo, sé que no solamente eligen, ¿no?, diputaciones, alcaldías, regidurías, sino que tienen otros cargos de jefe de colonia, ¿o cómo es, consejero? Tenemos un cuarto nivel de gobierno, que son las presidencias de comunidad. Tlaxcala es muy chiquito, pero tiene una división político-administrativa muy amplia. Renovamos 795 autoridades en cada proceso y tenemos este cuarto nivel de gobierno por partidos políticos, candidaturas independientes, que son 299 y 94 por el sistema de usos y costumbres. Entonces, es muy álgido. Registramos en este pasado proceso, el INE registró en promedio 10,000 candidaturas a nivel nacional en el proceso electoral. Nosotros registramos cerca de 20,000 candidaturas teniendo una semana para emitir resoluciones. La verdad es que la ley ahí también tiene sus áreas de oportunidad en lo local. Muchas gracias, ¿no? Entonces, cada estado es diferente, ¿no? Entonces, pretender que desde Ciudad de México consejeros van a saber el contexto de cada lugar, pues me parece un error. Pero bueno, no sé si alguien más quisiera mencionar algo. Último comentario. ¿Qué tal, Arnulfo? Qué gusto volver a saludarte. ¿Qué tal, maestra? Buenos días a usted, a todos los compañeros. Un gusto verles. Sin duda alguna, yo siempre he dicho que a pesar de que la gente, las personas no se dediquen a esto, tienen que conocer de esto, ¿sí? Es un factor fundamental para la sociedad, en lo que nos rige como sociedad, ¿sí? Y así como es importante para nosotros conocer de primeros auxilios, ¿sí?, y no somos especialistas en esa rama, sí es necesario para las personas por lo menos conocer un poco de estas partes. Tocando un poco de lo que usted decía, rescato algo también de Hannah Arendt que usted podrá corroborar. Ella decía, hay que aprender a hacer política, la política. Lo político, lo político es lo que ocasiona problemas, ¿sí? Lo político es lo que ocasiona conflictos. La política es lo que resuelve todos esos conflictos. En esa parte, yo es algo que siempre me he quedado con lo que ha dicho Hannah Arendt de esa parte, la política, hacer la política y buena política. Trabajemos o no trabajemos en partidos políticos, estemos inmiscuidos o no en los partidos políticos, siempre va a ser importante, porque es ese escalón, eslabón que nos lleva al poder público. Y que desde nuestra trinchera, ¿sí?, en caso de, por ejemplo, la consejera, los académicos o los que simplemente les interesa la parte, porque aunque no estemos o no estén las personas dentro de esta rama, pueden hacer grandes cosas para solucionar y para resolver temas políticos, como sociedad, como agrupaciones, maestro Carlos, ¿sí? Pueden hacer, hasta cada una de ellas puede ser un gran factor indispensable para hacer un cambio. Agradecido con la escuela, es el primer diplomado que tomo en la escuela, como tal, cursos sí he tenido la oportunidad de tener varios, me voy con una gran satisfacción, me voy con un gran aprendizaje, y esto es bien importante, y mi reconocimiento, no solamente me llevo el aprendizaje de los docentes que estuvieron al frente, me voy con el aprendizaje de muchos compañeros, o de la gran mayoría que estuvieron, de la consejera Erika, del maestro Carlos, sin duda alguna, de César, que tuvo en algún momento sus participaciones. O sea, realmente son espacios académicos que suman, ¿sí?, fructíferos. Yo soy politólogo, ¿sí? Por ahí somos politólogo, tengo la maestría en Derecho Electoral, no me dedico como tal a la parte de los partidos políticos, ni a la política, ni demás, me incliné mucho a la docencia, me incliné mucho al estudio, y es algo que yo como una persona que le gusta el tema de aprender, de conocer, le agradezco a la escuela, a los docentes y a los compañeros, ¿no?, estas aportaciones tan fructíferas. A veces los maestros pedían participaciones y yo como en lo personal decía, mejor calla y aprende y escucha de los que saben, ¿no?
y les agradezco a todos, ¿no? Muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Coincido, ¿no? Hemos aprendido mucho de sus participaciones también, ¿no? El propio Ezequiel que nos contaba, ¿no? Su proceso de creación de un partido político, ¿verdad, Ezequiel? Te escuchamos, adelante. Estaba por levantar la mano justamente. Fíjate que efectivamente ha sido un tema muy interesante. Me llama la atención que efectivamente, como decía Arnulfo, todos vemos o todos hemos tomado o aprendido de este diplomado, dependiendo de la perspectiva que podemos observarlo, ¿no? Tanto nuestra formación como nuestro desempeño en diferentes ámbitos. En el caso de un servidor, he tenido oportunidad de ser servidor público y gran parte de mi vida en el ámbito legislativo. Y bueno, algún tiempo también colaboramos con algunos amigos en un despacho que se especializaba en defensa jurídico-electoral. Y bueno, más recientemente ahora en este proceso para la creación de un partido político local, que bueno, nos deja la posibilidad de ver esto y aprovechar los comentarios de todos los compañeros, de que ha sido muy valioso desde las diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, en mi caso en particular, yo lo tomé con una idea muy práctica del proceso que estoy viviendo ahora. Les comentaba yo las dificultades que hemos tenido que afrontar, tanto en cuestiones netamente operativas como en cuestiones de fiscalización, que ha sido un tema un poco complicado. Creo que ha sido un poco lo más complicado, porque nos fiscalizan de forma similar a un partido político y como si estuviéramos en campaña, ¿no? A un partido político durante un proceso electoral. Es, digamos, que el parámetro que utilizan con nosotros, y es un poco complicado porque pues no tenemos candidatos que sean responsables solidarios en la presentación de la información, tampoco tenemos una estructura o una fuente de ingresos fija, de prerrogativas como lo tienen los partidos, para tener la certeza sobre todo en la forma de acreditar la fuente de ingresos, que es quizá uno de los temas que, como veíamos en el antecedente de México Libre, es un tema que hay que cuidar mucho y que estamos cuidando mucho, ¿no? El tema de identificar perfectamente bien los ingresos y los gastos, reportarlos de manera adecuada. Y bueno, también recoger las experiencias. He tomado mucho de los comentarios de Carlos, que me han sido de veras muy gratos escucharlos, porque en la construcción de los documentos básicos, en la plática con la gente que hemos tenido en el territorio, pues efectivamente hemos recogido muchos comentarios. Yo les digo que hemos afinado incluso el discurso, hemos afinado la propuesta en función de lo que vemos. Y digo, lo siguiente lo voy a decir de forma muy coloquial, si me permiten, pero al estar yo en la calle, al estar viajando a los municipios del estado, hemos percibido la reacción de la gente y de la cara de la gente, de los gestos de la gente, nos hemos dado cuenta de hasta qué punto se encuentran lastimados por muchas prácticas de los partidos que les han cerrado oportunidades, que les han obstruido la posibilidad de participar, que por diferentes argucias, ¿no? Platicamos en diferentes ocasiones que el JDC es el juicio que por mucho más se promueve, ¿no? Entonces, claro, es obvio, les ponen todas las cantidades de trabas que te puedas imaginar. Quienes tenemos alguna experiencia en esto, sabemos que desde que vemos la convocatoria, pues ya sabemos dónde está la trampa, ¿no? Ya sabemos dónde va a estar el obstáculo y dónde va a estar el problema para que alguien pueda participar libremente en un proceso interno. El día de ayer platicábamos al hablar del tema de derecho comparado, un tema que me gustó muchísimo, que ya estoy buscando bibliografía, el tema de las internas obligatorias y simultáneas, ¿no? Ese tema me interesó bastante porque creo que es uno de los problemas de los que más se quejan y de los que más se duelen los militantes de los partidos, ¿no? El hecho de que les cierren las puertas, les nieguen los documentos que ellos mismos ponen como requisitos para poder participar, después les niegan los elementos para poderlos acreditar ese requisito, ¿no? Bueno, etcétera. Todo esto lo hemos tratado de recoger y estamos tratando de representarlo y de llevarlo a este proyecto de documentos básicos que bueno, tenemos ya un primer saque que está siendo analizado y aprobado en las asambleas municipales, pero que en su oportunidad habremos de revisar y habremos de hacer las modificaciones pertinentes para poder recoger todo esto que hemos podido retomar de este curso y también lo que hemos conocido en la calle con la gente. Y bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que para mí ha sido de mucha utilidad. Nos sirve mucho dentro de este proceso y en términos generales me siento muy satisfecho. Estaré pendiente para en próximas fechas seguir tomando
tomando estos cursos. Efectivamente, como comentaban, yo también tomé algunos cursos nada más. Es el primer diplomado presencial que puedo tomar. Realmente me ha sido de mucha utilidad. Había tomado previamente el de fiscalización, el curso, y me interesa mucho más adelante tomar el del sistema de nulidades, por ejemplo, ¿no? Yo soy de formación abogado y bueno, me interesa mucho esta parte procesal. Pero bueno, muchísimas gracias y fue un gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Ezequiel. Estaremos pendientes del mucho éxito en la creación de su partido político. Y les esperamos, ¿no? A Arnulfo, a ti, bueno, a todas y todos en otros diplomados de la Escuela Judicial Electoral. Nos dará muchísimo gusto que se inscriban. Querida Andrea, te escuchamos. Gracias, buen día, maestra. Solamente quería opinar un poco respecto a lo que nos comentaba el día de hoy, de esta parte de qué pasa con los partidos políticos. Estoy de acuerdo en que no podemos responderlo. Creo que le comentaba dentro de las clases a uno de los doctores que yo trabajo en un tribunal local y precisamente nuestro trabajo es realizar proyectos de sentencia, ¿no? Y mi intención de entrar a este diplomado iba más encaminada justo a entender cuál es la parte, o sea, en qué momento los partidos políticos, la forma en la que actúan, cómo nacen, que fue parte de lo que nos dieron dentro de este diplomado, pero hasta dónde podemos los tribunales locales meternos a esta parte de los partidos políticos, ¿no? Entendemos que existen diversos estatutos, incluso la Sala Superior ya se pronunció sobre los estatutos, por ejemplo, de Morena, porque ya hubo una inconformidad de los mismos militantes respecto a la forma en la que se habían modificado. De hecho, fue contra el reglamento de Morena, de la Comisión de Honestidad y Justicia. Y entonces, solamente quería como reflexionar un poco respecto a que la realidad es que se critica mucho esta parte del activismo judicial y hace rato hablaban un poco de hasta dónde tienen que interceder las instituciones y cuándo son sanas y cuándo no lo son. Y creo que también lo cierto es que todas las instituciones, sobre todo las que trabajamos en esta parte democrática, tenemos que interceder lo más que podamos, ¿no? Interceder por la parte democrática, no por la intromisión a los partidos políticos, no por una parte de imponer la autoridad, sino por buscar que se sigan cumpliendo estos principios democráticos, ¿no? Y eso mismo ha llevado a que haya mucha crítica a la actividad que realiza, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que ya, por más que el instituto dice, no, o sea, no se borra la tinta de la boleta, siguen diciendo que se borra. Y hay gente que acude a las casillas con su propia pluma porque no cree en la institución, no cree que no se borren. Digo, sería imposible. Los que hemos estado como también funcionarios de casilla en las mesas, dicen, es muy difícil que dentro de ese momento se dé algún tipo de fraude, pero bueno, entendemos que también tiene que ver con esta crisis democrática de la que hace rato nos comentabas, ¿no? Existe una crisis, y hace unos días nos comentaba uno de los profesores también, que existe crisis de todo, o sea, no solamente ya ahorita es un tema con la democracia, sino también con el tema de las redes sociales, hasta un tema emocional, hay crisis. El tema es cómo lo vamos a solucionar, y creo yo que las instituciones jugamos un papel importante, pero como lo decía hace rato la consejera, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar si no se nos permite de cierta manera a veces, o sea, hasta el tema del presupuesto? Y creo que los tribunales locales ahí tenemos también una situación complicada, y también los soples, porque dependemos del presupuesto que nos otorga el gobierno del Estado. No dependemos de un presupuesto totalmente autónomo, aunque somos autoridades autónomas, ¿no? Y entonces, hace rato también decías justo eso, ¿no? Los partidos políticos ponen las reglas y son los primeros que las rompen. Y entonces, ¿quiénes somos los encargados, creo yo, de actuar? Pues los tribunales, los que ejercemos como órganos jurisdiccionales, y los soples, que aparte de todo son los que se encargan de hacer toda esta parte administrativa que es enorme y es pues hasta es demasiado trabajo lo que realizan también los institutos locales. Entonces, pensar en que estas instituciones pudieran no servir, bueno, para mí, que trabajo en un tribunal local, sería como, bueno, o sea, sería muy imposible pensar que no sirvan por todo el trabajo que realizamos y por la parte de los procesos electorales. Ahorita que no hay proceso electoral, por ejemplo, en el estado de Puebla, lo que tenemos es, nos llueven las impugnaciones intrapartidistas de todos los procesos. Y esa es la parte más sorprendente, que justo los partidos crean sus estatutos, ponen sus reglas y son los primeros que las rompen, y justo en contra de la militancia, ¿no?
Entonces, bueno, platicaba un poco de eso dentro del diplomado, pero creo que sí somos las autoridades jurisdiccionales, pero tampoco deberíamos de meternos tanto, tampoco, o sea, el deber ser no está ahí, no deberíamos de meternos. Los partidos políticos deberían de ser quienes puedan solucionar sus conflictos de manera interna. La triste realidad es que creo yo que es la parte del abuso de poder, el abuso de ese ejercicio de tener el control, de poder decidir sobre quién es o no candidato, quién puede o no competir, justo lo que decía hace rato el compañero respecto a que ya saben que las convocatorias vienen a mañana, y esa parte es muy triste porque pues es para que ellos compitan libremente y son los que aparte de todo van a representar a la ciudadanía afuera, no solamente internamente. Entonces estamos hablando de que viene un vicio interno y también estoy de acuerdo que no es propiamente una responsabilidad solo de los partidos políticos, sino de la ciudadanía. También estoy de acuerdo que tiene que haber un tema de educación constante y permanente, porque los partidos políticos están formados por ciudadanos. Sí, ciudadanos que tienen interés en la parte política, pero son propiamente ciudadanos. Entonces creo que la parte en la que tendríamos que estar actuando es más allá de solamente los partidos políticos, porque yo no creo que sea totalmente su responsabilidad. Apenas nos comentaban en estos días cómo nacen los partidos políticos y cuál fue su momento en el que se decidió y las corrientes de las que vienen, ¿no? Dices, claro, su nacimiento, su propio nacimiento tiene una razón buena y hasta lógica, ¿no? Pero el problema es que se deteriora con el tiempo y con el paso y con esta parte también del acceso al poder, del acceso al yo decido, y creo que esto es lo que ha deteriorado más y sigue viniendo de la ciudadanía, de la exigencia de la ciudadanía para que el partido político lo siga y que los partidos políticos, los mismos cuadros, como comentaban hace rato, tengan una formación muy ética para su actuar, ¿no? Y que sigan trabajando propiamente para la ciudadanía, lo que apenas escuchaba, ¿no? Que dicen, no, pues es que casi hay una corriente de que si no votaste por mí, yo no puedo ver por ti. Y la realidad no es esa no es la lógica de la democracia. La democracia es que una vez que tú accediste al poder, ya ves por toda la ciudadanía, no solo por tu militancia. Y creo que justo eso es lo que tenemos que luchar ahorita, tenemos que trabajar mucho por las instituciones en la parte que nos toca, ¿no? Pero sobre todo en los partidos políticos, creo que su parte más esencial sigue siendo la parte de educación y sobre todo en principios democráticos, y ellos actúan en el mismo sentido. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, coincido contigo, ¿no? Que justo ha sido un avance en la democratización de los partidos, pues el control externo jurisdiccional para tutelar los derechos de las militancias, ¿no? Lo ideal, me gusta cómo separas, ¿no? A veces no separamos entre el deber ser y lo que es, ¿no? El deber ser, evidentemente, sería que no existieran tantos mecanismos jurisdiccionales, tantos litigios, ¿no? Es una recomendación de la OEA, recientemente que vino a observar la revocación de mandato, nos dijeron, a ver, México, muy bien, pero tienen muchísimos litigios, de todo están impugnando, bájenle, ¿no? Básicamente nos dijeron eso. Entonces, pues es lo que hemos tenido que hacer porque pues no resuelven sus conflictos internos, ¿no? Entonces, coincido contigo plenamente, Andrea. Muchísimas gracias por estas aportaciones que nos haces. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Bueno, si no fuera el caso, yo de verdad estoy muy agradecida con todos ustedes. Solamente esperaríamos sus trabajos, sus microensayos, solamente es máximo 2, 3 cuartillas, que esto que acaban de comentar aquí, ¿no? Lo puedan llevar al papel, ¿no? ¿Cuál es el futuro de los partidos políticos? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es su percepción de los partidos políticos? Ya tienen ustedes las preguntas en sus correos. Entonces, eso sería para poder darles el diploma, pero como asistieron a el porcentaje requerido de estas sesiones, simplemente es ya un requisito, ¿no? Para saber que estuvieron presentes. Y sería todo. Enhorabuena y les esperamos en otras actividades de esta Escuela Judicial Electoral. Que tengan un excelente jueves.
Muchas gracias, maestra Alejandra. Saludos, consejera Erika, Ezequiel, Arnulfo, Andrea, César.